Hola, buenas tardes chicos, chicas, ¿me escucháis bien? Sí, ¿no? Supongo que sí, que alto y claro como siempre. Bueno, pues nada, hoy, ¿qué tal? No sé si habéis ido vosotras a la huelga, si la habéis secundado o no. Por lo visto ha tenido bastante aceptación. No sé, ahora cuando salgan los datos, a ver qué nos digan para la huelga, como sabéis, en contra del efecto llamada, de la convocatoria de oposiciones este año en Andalucía. Y bueno, a ver en qué queda todo esto y qué ocurre si finalmente hay o no hay. Estamos ahí un poco en la tesitura de tampoco que la Junta de Andalucía se haya pronunciado y nada, nosotros mientras tanto pues seguimos trabajando y en el caso de que se paralizasen, pues nada, ya tenéis vuestra programación hecha de cara al año que viene, eso adelantado y simplemente pues trabajar los temas, ¿de acuerdo? Nada, buenas tardes, Juani. Antes de continuar con lo que sería la elaboración de la situación de aprendizaje de la unidad didáctica, os recuerdo que los que no lo habéis hecho me escribáis para que os pase el boceto de la situación de aprendizaje. De todas formas, le diré a Alicia que os escriba un mensaje de difusión para que si no veis la clase o se os ha pasado el enviar ese correo, pues que lo hagáis lo más rápido posible para que tengáis el documento, ¿de acuerdo? Y podáis ir trabajando. Voy a revisar también, que no sé si subí, creo que sí, pero no me acuerdo, la exposición de la programación. Luego lo reviso y si no está subida, pues para que también la tengáis. Juan, y el curso acaba el 26 de febrero, ¿de acuerdo? Entonces, pues creo que con la de hoy son 3-4 clases las que quedan, ¿vale? Y nada, antes de continuar, como digo, quería hablaros de este método que veis aquí en la diapositiva, el método Ruler, por si tenéis a bien meterlo pues, como una metodología más o queréis enlazarlo con algún proyecto que tengáis relacionado con la inteligencia emocional. Entonces, bueno, pues voy a hablar un poquito de esto, de la inteligencia múltiple y continuamos hoy con lo que sería ya, creo que casi lo dejaremos listo, lo que sería la elaboración del documento, ¿de acuerdo? Bueno, cuando elaboramos la programación, os hablaba de la inteligencia emocional, de cómo podríamos enfocarla dentro de clase, formando parte pues, de algún proyecto o directamente trabajar una serie de sesiones al trimestre en lo que se incidiría un poco en la importancia de los valores, ¿no? Entonces, como os decía, quería detenerme unos minutos y hablaros por encima de esta nueva metodología que no es muy conocida aún, pero que se le puede sacar mucho partido, ¿vale? Esta técnica, esta metodología que se llama ruler, que si nos ceñimos a esa traducción literal en inglés, pues sería regla, pero vamos un poquito más allá y su origen radica en un acrónimo, ¿no? Reconocer, entender, clasificar, expresar y regular emociones. En concreto, las habilidades que se trabajan son las siguientes. La R, ¿no? De reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. Habla también de la U, de comprender, ¿no? Dónde están las causas, las consecuencias de las emociones. Etiquetar, label o clasificar las emociones con un vocabulario específico. Expresarlas de acuerdo con las normas culturales y el contexto social. Y por último, regular. Regular esas emociones con una serie de estrategias que nos supongan de cierta utilidad. Partiendo de esta premisa, podríamos decir que algunos de los objetivos que busca esta metodología es pues, enseñar que todas las emociones son válidas, que todas tienen un valor por sí mismas y que son propias del ser humano, que es algo inherente a la cultura y a la razón de ser valga la redundancia, del ser humano. Se crea un lenguaje común para clasificar, para expresar emociones, un lenguaje socioemocional, podríamos decir, compartido. Favorecer que el alumnado pueda expresar lo que siente, que tenga esas herramientas para ser capaz de regular sus sentimientos y sus emociones. Y por último, fomentar la empatía. Por una parte, este enfoque de la metodología Ruler abarca todos los ámbitos del sistema educativo, tanto el equipo directivo, nosotros los docentes, el alumnado, incluso las familias, pueden recibir cierta formación en educación emocional. De esta manera, una parte importante de estos aprendizajes emocionales se materializa en esta herramienta Ruler. Y bueno, como siempre hablamos, que los aprendizajes del centro deben de extrapolarse al día a día de nuestro alumnado y que esos aprendizajes no pueden morir en las 4 paredes de aula, es una razón más que justificada para su trabajo.
La primera de estas herramientas sería la carta. Bueno, ¿y en qué consiste esta carta? Os voy a dejar también un ejemplo para que lo tengáis en la plataforma. Pues la carta es un documento de consenso, que lo que pretende es ayudar a los centros educativos a establecer ciertos ambientes de aprendizaje en relación al apoyo, que sean confiables, que sean favorecedores de un clima emocional adecuado para adquirir un aprendizaje significativo. El clima emocional de una escuela llega a ser determinante para, creo que estamos de acuerdo, el bienestar de toda la comunidad educativa y de esa manera optimizar el aprendizaje por parte de los alumnos. Este clima es creado por todos los miembros de la comunidad, ¿no? Y va partiendo de manera, en la forma en la que todos aspiran a tratar a los demás y cómo queremos que a nosotros nos traten. Como decían las familias, los alumnos, los maestros, describimos cómo queremos sentirnos dentro de este entorno educativo, cuáles son esos comportamientos que pueden fomentar esos sentimientos y las directrices para prevenir, para ser capaces de manejar los sentimientos, los conflictos que surjan no deseados. Y a través de esta carta, cada componente, cada miembro de la comunidad educativa establecen una serie de objetivos comunes y se hace responsable de crear ese clima, ese ambiente positivo pues, que todos deseamos. En concreto, busca que los alumnos se pongan de acuerdo sobre las emociones que todos desearían de sentir. Y para ello piensan en qué manera pueden ayudar a los demás a experimentar esos sentimientos. Responde en definitiva a tres cuestiones. En primer lugar, cómo queremos sentirnos en el colegio y, por tanto, cómo actuaremos si queremos sentirnos de esa manera y, por último, cómo podemos prevenir, cómo podemos actuar ante los conflictos que surjan. Esto de la carta para toda la comunidad educativa, para el personal no docente, quizás lo veo un poco irreal a la hora de ponerlo en marcha. Yo lo plantearía con mi curso, con las familias, ¿no? Empezaría directamente con mi curso y les tendría un poco después, cuando ya estén los niños más rodados, más acostumbrados a este tipo de trabajo, pues a las familias, como digo, una vez que ellos cojan la dinámica. ¿De acuerdo? Mirad, no sé si tengo por aquí la diapositiva de la carta para que la veáis. A ver, un segundito, si no la cargo, en un segundo. Vamos a ver. Este documento lo voy a dejar también en la plataforma para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Para que le echéis un vistacito por si queréis llevarlo a cabo y demás, ¿vale? Son tres componentes de los que se componen, para la redundancia, ¿vale? Aquí tenéis la carta de la inteligencia emocional, lo pongo un poquito más grande, ¿vale? Y como veis, pues aquí nos dice un poco pues, cómo se define y demás, ¿no? A quién va dirigida, cómo queremos sentirnos, cada una de las diferentes cuestiones, ¿vale? Cómo trabajarla, tampoco me voy a parar mucho más, pero un poco para que tengáis una idea por si queréis plantearlo, ¿vale? Bien, esto sería en torno a la carta, ¿vale? A continuación hablaríamos, el segundo de los componentes sería el medidor emocional, ¿de acuerdo? Hablamos del medidor emocional, hablaremos también del metamomento, a ver esto qué es, ¿no? Pero en referencia al medidor emocional, esto de aprender a percibir y expresar las emociones es uno de los componentes esenciales de esta inteligencia emocional. Por tanto, utilizando el medidor de estados de ánimo, los alumnos, los profesores, nos volvemos más conscientes de la manera en que esas emociones van fluctuando, van cambiando a lo largo del día y cuáles son las emociones que afectan a esos propios comportamientos. Los alumnos aprenden a ampliar su vocabulario emocional, ¿no? Puede que sustituyan palabras básicas de sentimientos con unos términos algo más sofisticados, algo más precisos. Este medidor del estado de ánimo permite a los alumnos y nos permite a nosotros los maestros conocer de forma más completa, de una manera más profunda esa vida emocional y abordar todas las sensaciones que tienen, todas esas emociones de manera más eficaz. ¿En qué consiste esto del medidor emocional? Bueno, pues consiste en un gráfico de 4 cuadrantes, que os voy a poner aquí la imagen para que lo veáis, que es muy fácil de enlazar. Un segundito, que lo cargo también. Vale, aquí tenéis este medidor emocional. Lo veis aquí. Vale, y como veis, pues
los niños son capaces de clasificar las emociones más o menos en agradables o desagradables y valoran si la energía con la que se sienten es alta o baja. Entonces, finalmente lo que van a hacer es colocar la emoción en el cuadrante correspondiente y aprenden a poner ese nombre a las emociones que sienten. Por ejemplo, un par de veces a lo largo de la mañana, pues los alumnos pueden colocar esos emoticones, esos emojis de las emociones y ver cómo se sienten, cómo van fluctuando esas emociones, si ha ocurrido algo relevante que haga que se pase de un estado de ánimo a otro. Respecto al metamomento, todos tenemos situaciones o momentos en los que ofrecemos nuestra mejor versión, ¿no? Lo mejor de nosotros mismos. Esos momentos en los que estamos inspirados. Entonces, el metamomento quiere decir que estamos en ese estado de on fire, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y ayuda a los alumnos, a los maestros, a manejar las emociones más intensas o más inadecuadas con el objetivo de poder tomar las mejores decisiones tanto para ellos mismos como para las personas con las que están interactuando. Este metamomento es un breve paso atrás de la situación que provoca una emoción, especialmente una emoción que sea más intensa o una emoción inadecuada, en el que la persona se detiene y piensa antes de actuar, ¿no? Lo que decimos de contar hasta 10 antes de actuar, ¿de acuerdo? Luego tendríamos también el siguiente componente, lo cargo por aquí, que lo veáis. El blueprint, ¿vale? Esa guía para la resolución de conflictos. La forma en que se trata a unas personas, a otras en un centro educativo va a determinar, en cierto modo, ese rendimiento o va a dirimir cuál es el ambiente escolar. Y está claro que un grupo de clase en el que apenas surjan conflictos va a ser que, bueno, por un lado, las relaciones sociales estén mucho más cuidadas, sean más saludables y por otro que los saberes, que los contenidos que se trabajan vayan más rodados, como se suele decir, porque no hay que perder tiempo resolviendo problemas de convivencia en clase. El blueprint ayuda a los alumnos, nos ayuda a nosotros los docentes a gestionar esos conflictos de manera efectiva, considerando un desacuerdo desde la perspectiva de la otra persona. Por supuesto, además desde la nuestra propia. De esta manera se desarrolla la empatía al considerar los sentimientos de los demás y trabajar en colaboración para identificar soluciones saludables a los conflictos. Bien, vamos a ver de qué manera podemos trabajar esto. Pues podemos trabajar, por ejemplo, a través de un emocionario, ¿vale? Es una manera muy simple de trabajar, ¿no? Cada actuación de este emocionario pues, consiste en seguir una serie de pasos. Presentar una nueva palabra emocional, cuál es su definición formal por parte nuestra del docente, explicar la palabra a través de pictogramas, de dibujitos por parte de los alumnos y asociar la palabra con hechos, con sucesos de la vida real o con ciertos contenidos académicos. Luego se discute sobre la palabra y se presenta a la familia en clase y luego se lleva a cabo una apuesta en común. Además de esta herramienta que acabamos de ver, este método ruler se basa en 5 componentes que son claves para ayudar a los niños a comprender y regular, así como expresar los sentimientos de manera efectiva, ¿no? Habla del reconocimiento, la capacidad de comprender los sentimientos propios de los demás. Habla también de el entendimiento emocional, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, volviendo al conocimiento, al reconocimiento, perdón, trabajarlo en clase? Bueno, pues a través de juegos de expresión emocional, ¿no? El típico juego de Simón Dice, la silla musical, en la que los niños deben de identificar, de expresar diferentes emociones a medida que van jugando, a través de charlas relacionadas con la educación emocional, dedicar un tiempo al día a hablar sobre las emociones, de cómo se sienten, cómo actuarían en diferentes situaciones, o simplemente escribir un diario emocional, ¿no? Una lectura variada sobre las emociones. En referencia al entendimiento emocional, una de las habilidades más importantes dentro de la inteligencia emocional es este entendimiento, ¿no? Que se refiere a la capacidad de comprender, de etiquetar las emociones tanto propias como las de los demás. ¿Cómo puede el entendimiento emocional ayudar a nuestros alumnos? Bueno, pues puede trabajarse a través del desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Los niños que son capaces de entender sus emociones y las de los demás tienen una ventaja en las interacciones sociales y en el manejo y en la resolución de conflictos. Ayuda también al manejo de emociones negativas. Van a ser capaces de reducir la ansiedad, el estrés, va a mejorar la toma de decisiones, ¿de acuerdo? ¿Algunos ejemplos para trabajarlo en nuestra aula? Pues a través de un roleplay, de un juego de rol, ¿no? Que puede ayudar a los alumnos a entender cómo se sienten los demás en diferentes situaciones. A través de la identificación de las emociones en situaciones cotidianas, ¿no? Los padres, los maestros pueden ayudar
a los alumnos a identificar emociones en situaciones cotidianas a las que igual ellos no están tan habituados, ¿no? Algo que suceda pues, en el parque, en el campo de fútbol o directamente que vean por televisión. El etiquetado emocional, ¿no? Que es un proceso de poner palabras a las emociones que sentimos. ¿Y esto cómo ayuda a nuestros alumnos? Pues va a mejorar la comunicación, ¿no? Porque cuando los alumnos tienen las palabras para describir sus sentimientos, van a comunicar de manera mejor sus necesidades y pensamientos de forma más efectiva. Va a reducir la frustración. Si no son capaces de comunicarse y de expresar lo que sienten, se van a sentir desanimados, frustrados. Por tanto, el etiquetado emocional les da las herramientas para expresarse y pedir ayuda. Va a fomentar la autoconciencia, porque el reconocer, el entender las emociones les va a ayudar y va a permitir desarrollar una mayor conciencia emocional y manejar mejor el comportamiento. ¿A través de qué tipo de actividades podemos trabajar esto? Bueno, pues el juego de las emociones, ¿no? Que identifican y nombran emociones que estén sintiendo. Pueden hacerlo usando tarjetas con diferentes expresiones faciales o simplemente pidiéndole que lo hagan verbalmente. Creando un libro de las emociones. Esto puede proporcionarles pues, el comprender a través de pictogramas o de dibujos cómo pueden expresar las diferentes emociones. Nosotros les podemos proporcionar una plantilla o que simplemente ellos a través de un folio, de una hoja en blanco, pues partan de cero. Se puede crear un cuento emocional, ¿no? Leer cuentos que presenten diferentes sensaciones, emociones, discutir a través de una tertulia dialógica con los alumnos, cómo se siente el personaje, cómo actuarían ellos si le ocurriese lo mismo que al protagonista de la historia. Y esto le ayuda a desarrollar una mayor conciencia emocional, a entender mejor las emociones de los demás. Y por último, la música emocional. Diferentes tipos de música, pedir a los niños que identifiquen esas emociones, qué le evoca, qué le provoca cada canción y veremos cómo a unos niños les expresa una sensación, una emoción, a otros otra diferente y que un mismo tipo de música pues puede, en función del estado de ánimo, reportar diferentes estados de ánimo. La expresión emocional, que es un acto pues, de manifestar, de comunicar las emociones de manera efectiva y apropiada. Es una habilidad importante para el desarrollo social. Es importante para el desarrollo emocional de los alumnos porque permite comprender, regular las emociones, establecer relaciones interpersonales saludables y responder adecuadamente a las situaciones de la vida diaria. ¿Cómo puede esta expresión emocional ayudar a nuestros alumnos? Bueno, pues va a fomentar la comprensión, la regulación emocional. La expresión emocional ayuda a los niños a identificar esas emociones y esto les permite regularlas de forma más efectiva. Va a mejorar la habilidad de comunicación, ¿no? Van a ser capaces de expresar emociones de forma efectiva, apropiada, y esto es esencial para una buena comunicación, para una comunicación saludable en las relaciones interpersonales. Va a promover y a fomentar la empatía, va a ayudar a manejar situaciones de la vida diaria, van a aprender a expresar mejor sus emociones de una forma más efectiva y esto le repercute en el mejor manejo de situaciones estresantes, en desafíos que se les planteen. Ejemplos, pues se puede trabajar a través del círculo de la discusión emocional, ¿no? Podemos plantear un círculo en clase en la que los niños comparten sus emociones, discuten cómo se sienten en un ambiente seguro, en un ambiente en el que ellos se sientan apoyados. Alguna manualidad, ¿no? La arte, las manualidades pueden ser una forma creativa de ayudar a los alumnos a expresar esas emociones, el pintar, el dibujar, crear un collage. Pueden ser actividades terapéuticas y actividades emocionales. Y ya terminando, hablo de la regulación emocional, ¿no? Esa habilidad clave en el método Ruler que permite manejar las emociones de forma adaptativa, va a promover ese bienestar, el logro de objetivos personales, de objetivos sociales. La capacidad de regular las emociones es esencial para enfrentarse a los desafíos cotidianos, para mantener relaciones interpersonales saludables. ¿Cómo puede esta regulación emocional ayudar a nuestro alumnado? Bueno, pues le permite enfrentarse a situaciones estresantes, a desafíos de manera efectiva, va a fomentar habilidades de resolución de conflictos, de empatía, va a ayudar a prevenir problemas de conducta y problemas emocionales y va a mejorar el rendimiento académico, en definitiva, y la participación dentro del aula. ¿Algunos ejemplos de actividades para este fomento de la regulación emocional en los alumnos? Bueno, pues a través de simples ejercicios de respiración. Enseñar a los alumnos técnicas de respiración profunda. Esto puede ayudar a que se calmen cuando tengan una situación contraria de estrés, de ansiedad.
actividades, ejercicios de visualización. Vamos a guiar a los alumnos en ejercicios de visualización para imaginar situaciones positivas, relajantes, que le ayuden a enfrentarse a esos momentos difíciles. Autoafirmaciones, ¿no? Que creen afirmaciones positivas sobre sí mismos para reforzar el autoestima. O la expresión artística, ¿no? Que a través de actividades de algún dibujo, de una pintura, incluso de alguna escritura. Algunas claves para implantar el método Ruler. Bueno, antes hablaba que en el trabajo de esta técnica o este método es importante involucrar a la familia y, por supuesto, a nosotros los docentes. Por tanto, hay que trabajar ahí en un binomio indisociable, codo con codo, familia y centro educativo. Por tanto, puede ser implementado tanto dentro de clase como apoyado en casa para fomentar la inteligencia emocional en nuestro alumnado. Entonces, vamos a ver alguna serie de estrategias, de actividades específicas, tanto para los padres como para nosotros los docentes, ¿no? Bueno, para nosotros los docentes vamos a crear un ambiente emocionalmente seguro, establecer un clima de aula en el que los alumnos se sientan cómodos, que sean capaces y que tengan la suficiente confianza para expresar sus emociones y compartir sus experiencias. Vamos a implementar actividades de aprendizaje emocional, vamos a integrar las lecciones que demos junto con actividades que enseñen habilidades emocionales, vamos a identificar esos sentimientos, la comunicación efectiva, cómo resolver los conflictos utilizando el diálogo, respetando el turno de palabra y calmándonos ante una situación que nos genere, pues que sea contraria y que nos genere estrés y frustración. Fomentar la reflexión emocional. Vamos a animar a los alumnos a pensar, a reflexionar sobre las emociones, cómo afectan a su comportamiento, su aprendizaje, al rendimiento académico, modelar habilidades emocionales. Los maestros debemos de ser modelos a seguir, ¿no? En ese manejo y en esa expresión de emociones. Vamos a mostrar empatía, vamos a respetar a los alumnos, aunque nosotros estemos en una posición superior, ¿no? En el sentido que nosotros somos los docentes, pero no hacernos ver que, ¿no? Como antiguamente cuando llegábamos a clase, que directamente el pupitre del maestro ya estaba en una posición elevada respecto a los alumnos, como dando una sensación de superioridad y de que estaban en un nivel por encima del nuestro. Y por último, la colaboración con los padres. Vamos a establecer una comunicación abierta, fluida con las familias, ¿no? Que estén informados sobre el progreso emocional de los niños. Vamos a ofrecer a que nos muestren su apoyo, la colaboración, y es una manera muy importante para implementar el método Ruler en casa. ¿Alguna serie de actividades para trabajar las emociones mediante esta metodología? Bueno, pues a través de las tarjetas, ¿no? Hay unas tarjetas que representan 6 emociones, que son alegría, ira, asco, sorpresa, tristeza y miedo. Os cargo aquí alguna de ellas por si queréis hacerla vosotros o queréis trabajarla. A ver, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, esta que sería de alegría y vamos a ver cómo trabajarla. No sé por qué no se carga. Un momentito, que voy a cargar otra vez. No se carga. Bueno, si no, os la dejo también en la plataforma que la veáis. Vamos a ver. Último intento. Nada, no se carga. Bueno, lo dejo en la plataforma y vosotros le echéis un vistazo. Como decía, cada tarjeta, ¿no? Son 6 emociones y constan de 4 apartados, cada una de ellas, para trabajar en aula, ¿no? Y en cada uno de esos apartados pues, nos da información sobre la función de la emoción, para qué sirve, cuándo puede aparecer, qué sensaciones pueden provocar en nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos preparan para hacer frente a las diferentes situaciones que vamos experimentando. La expresión verbal, no verbal, cuentan con una recopilación de posibles gestos, de sonidos, onomatopeyas o palabras que pueden acompañar a esa emoción. ¿Y qué podemos hacer cuando ese sentimiento o esa emoción es demasiado fuerte y toman el control de nuestro cuerpo? Nos dificulta el aprendizaje, el juego, incluso repercute en el bienestar de nuestro alumnado, ¿vale? Entonces, ese sería a través de las tarjetas. ¿Cómo podemos otro conjunto de actividades para trabajar? Pues bueno, presentar las emociones y trabajar la conciencia emocional, ¿no? Con la ayuda de estas tarjetas se pueden presentar cada una de las emociones. Dependiendo de la edad, pues podemos presentar una al día o varias al día. Podemos hacer debates,
compartir experiencias con la emoción elegida. Se puede también completar con la lectura de un cuento que trate sobre las emociones, que le ayuden a entenderlas mejor. Otra opción es a través de la mímica, con el que se trabajan diferentes expresiones faciales, representarla a través de dibujos o con la silueta de un cuerpo humano, ¿no? Saber dónde localizarla, pintar la música según la emoción que transmita esa canción. Luego también se puede trabajar la gestión de las emociones y trabajar la autonomía, la regulación personal para que los alumnos aprendan a identificar las emociones. Pues una opción es localizarla a través del dibujo, dándoles color, forma. También se les puede animar a que escriban sobre lo que les hace sentir esa emoción, ¿de acuerdo? Se puede trabajar un roleplay, un juego de interpretación de roles para conocer qué harían esos alumnos ante una determinada emoción y cómo resolverían un conflicto que surja a través de ella. Juan, y sí, aquí se habla de 6 emociones, ¿vale? Y cada tarjeta es que se me carga, pero luego no me da la opción de ponerla en pantalla, no sé qué le pasa. Voy a intentarlo otra vez y si no, pero es que estaría chulo que lo vieseis, pero no me da la opción. De todas formas, os lo voy a dejar en la plataforma para que la veáis, ¿de acuerdo? Entonces ahí pues, un poco indica cómo las 6 emociones son las que os acabo de decir. Mirad, hablamos de la alegría, de la ira, el asco, la sorpresa, la tristeza y el miedo, ¿vale? Entonces, cada tarjeta tiene 4 apartados, es lo que he dicho, ¿no? En función, pues, de esa emoción, ¿vale? Yo os lo voy a dejar ahí también para que lo veáis por si lo queréis trabajar o hacer alguna sesión con la inteligencia emocional, llevarle alguna tarjeta de esta y explicarle al tribunal cómo lo plantearíais, ¿de acuerdo? Y luego, pues también hablar de fomentar la motivación y trabajar el desarrollo de las habilidades sociales, pues saludables. Para estas actividades se pueden utilizar todas las tarjetas porque el objetivo es priorizar el bienestar de clase, ese equilibrio emocional, el respeto, el sentido de pertenencia al grupo. De esta manera se promueve la cohesión, esa dinámica de grupo, se pueden plantar valores como si se tratase de una maceta, de una planta, porque todo se riega, crece, todo lo que se practica, se intensifica, se puede fabricar un cariñograma, una especie de mural en el que los alumnos van escribiendo las cualidades, las emociones positivas que sienten hacia los demás. Y estas actividades se pueden llevar a cabo en un espacio específico del aula, como el rincón, se puede hablar del rincón de la calma o darle el nombre que vosotros queráis, de manera individual o se puede hacer también a través de una dinámica de grupo, ¿vale? Bueno, pues eso por ahí. Y vamos a seguir hablando de la programación, perdón, de la situación de aprendizaje. Y si me da tiempo al final, pues hablamos de la taxonomía de Bloom, pero prefiero hablar antes de la situación de aprendizaje. Vamos a ver. Esto por aquí. Y nos quedamos en... Un momentito que estoy cargando. Vale. Bien, el último día estuvimos hablando, si no me equivoco, de las actividades de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Empezamos con la metodología y todo esto. Y vamos a hablar ahora de las fases de esos tipos de actividades para las situaciones de aprendizaje, ¿de acuerdo? Voy a cargar aquí la diapositiva. Bueno, esto es algo que ha cambiado, ¿no? Vamos a ver cuáles son las fases a la hora de diseñar una situación de aprendizaje. Nuestras actividades, ejercicios, tareas van a girar todas en torno a 6 grandes bloques, a 6 grandes fases, como son actividades de motivación, de activación, de exploración, de estructuración, de aplicación y conclusión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito cada una de ellas, en qué consiste y cómo podemos plantearlo, ¿vale? En primer lugar, la fase de motivación. ¿En qué consiste esta fase? Bueno, pues hemos hablado en varias ocasiones que una de las características principales de este nuevo entramado curricular es la de programar teniendo en cuenta los intereses y las motivaciones del alumnado. Por tanto, tenemos que saber cómo motivarlo, cómo encontrar esa chispa que le haga aprender y que haga aprender, ¿no?, el conocimiento de nuestro alumnado. Está claro que un alumno motivado es igual a un alumno implicado. Por tanto,
en esta primera fase, en esta primera sesión, lo que buscamos es generar interés. Se trata de implicar al máximo a nuestro alumnado proponiéndole retos, objetivos que les parezcan atractivos o que sean interesantes para ellos. ¿Qué es lo que hemos de tener en cuenta para generar buenas actividades de motivación? Pues, en primer lugar, conocer a nuestro alumnado, saber sus gustos, sus intereses, sus pasatiempos favoritos, que sea consciente de la diversidad del aula, de los diferentes niveles de competencia curricular. Sin ese conocimiento va a ser muy difícil pensar en actividades que les resulten realmente motivantes e interesantes para ellos. Por ejemplo, imaginaos que el producto final gira en torno a grabar un podcast o hacer un programa de radio. Bien, una actividad de motivación sería ponerle una grabación de un locutor, incluso si un familiar trabaja en radio o en televisión, puede venir al colegio a contarnos sobre su experiencia. Otro ejemplo, yo en educación física he trabajado bádminton. Para motivar a mis alumnos les puse el último set del partido en el que Carolina Marín ganó el oro olímpico, pero además tuvimos una charla con ella por videoconferencia en la que le contó curiosidades sobre su vida, cómo es el deporte de élite y tal. Entonces, bueno, para una actividad de motivación tampoco hay que hacer filigrana. Puede valer el típico vídeo de YouTube o la presentación de un reto a nuestro alumnado, una adivinanza, un enigma, ¿no? Alguna pregunta interesante que sirva como detonante para un coloquio. Por ejemplo, ¿cuál es el animal de mayor tamaño sobre el planeta en la actualidad? O un breve debate, la presentación de objetos desconocidos, algún misterio, un coloquio posterior, ¿no? Por ejemplo, le enseño la foto de una peonza o de un trompo si quiero hablar de los juguetes tradicionales o de los juguetes de mi abuelo. Para conocimiento del medio, ciencias naturales, ¿no? Para las partes sociales en este caso. Yo me llevé monedas de los diferentes países a los que he viajado para introducir a los niños en el tema. Y algo que les gustó mucho, el ver, el tocar, manipular monedas, billetes raros de otras partes del mundo, ver que algunos son muy parecidos a los nuestros. Y esto lo aprovechó la maestra de matemáticas para trabajarlo en sus clases. Pues aquí ya estuvimos haciendo un trabajo globalizado y en definitiva se trata de enganchar a nuestros alumnos con actividades que despierten su interés, para de esta manera aprender y comenzar con el desarrollo de la situación de aprendizaje de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? No quiere decir que, por ejemplo, esta fase de motivación que tenga que ser una sesión entera o no, puede ser a lo mejor una actividad de 20 minutos o que me ocupe una sesión y media. No, esto no va por sesiones, ¿de acuerdo? Entonces vosotros lo podéis estructurar como queráis. A continuación hablaríamos de la fase de activación, que tiene como objetivo principal despertar los conocimientos previos de nuestro alumno sobre el tema que nos disponemos a trabajar en nuestra situación de aprendizaje, ¿no? Lo que pretendemos es hacer que afloren y que los compartan unos con otros. Podemos trabajar alguna rutina de pensamiento y de esta forma estamos facilitando la conexión con lo viejo y lo nuevo, es decir, estamos allanando el camino del aprendizaje. Hoy os pongo un ejemplo de actividad de activación siguiendo el modelo de ejemplo de la creación del programa de radio. Pues bueno, yo les planteo un diálogo dirigido, una especie de tertulia dialógica con preguntas sobre el tema que fueron respondiendo de manera oral. ¿Qué emisoras de radio conocían? ¿Qué programas de radio habían escuchado alguna vez? ¿Sabían que era un podcast? ¿Y cómo podíamos escucharlo? Entonces, algunos de los comentarios fueron muy curiosos, ¿no? Tipo, pues mi padre se duerme con la radio, mi madre escucha la radio mientras cocina, o cuando vamos en el coche mi padre se enfada mucho cuando hablan de política. Y a medida que avanzábamos en el diálogo, se fueron dando cuenta que la radio y la organización de un programa era muy similar al contenido que ellos consumían, ¿no? Los podcasts o los youtubers que veían a través de la red. En definitiva, en la fase de activación procuramos que nuestro alumnado reflexione sobre el tema que nos disponemos a trabajar en la situación de aprendizaje, compartiendo lo que ya conocen por sus estudios previos o por su conocimiento del mundo y de esta manera conseguimos que el aprendizaje esté un poco más cerca y posiblemente se den cuenta que saben más de lo que a priori ellos pensaban. Ya pasaríamos a la siguiente fase, la fase de indagación. ¿Y qué objetivo perseguimos en esta fase? Bueno, pues el objetivo principal es que nuestro alumnado busque, sintetice la información que necesite para la creación del producto final
de nuestra situación de aprendizaje. Y de esta manera va a construir su propio conocimiento. Evidentemente nosotros estaremos ahí para conducirlo en todo este proceso, en este camino, adaptando un papel más secundario, más de guía que de fuente de conocimiento. En esta fase de indagación vamos a utilizar fuentes muy variadas. Podemos buscar información en libros, que realmente esto se suele trabajar para que aprendan a buscar información de manera manual, ¿no? Por así decirlo, tocando los libros, como se hacía a la vieja usanza cuando íbamos a la biblioteca, ¿no? Porque ahora en la red lo tienen toda la información a golpe de ratón, de clic, y en 2 minutos pues te montan el trabajo, ¿no? Y no es como cuando éramos pequeños, o yo al menos, que teníamos que ir a la biblioteca, hacer allí el trabajo, buscar la información y pasábamos toda la tarde. Naturalmente buscamos también información en Internet. Sería interesante hacerles ver que deben de contrastar información porque no todo lo que circula por la red es fiable y es real. También pueden buscar información de manera oral a sus familiares. Siguiendo con el ejemplo que os estoy comentando de la radio, yo les propuse que buscasen información pues, sobre la radio. Por grupos se fueron distribuyendo ese trabajo. Uno hizo una línea del tiempo sobre la radio, de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Otros buscaron información sobre la biografía de Marconi, otros sobre los programas de radio más escuchados en España, sobre cómo funciona una radio por dentro. Cada grupo elaboró un Canvas y lo expuso a sus compañeros. Por ejemplo, en educación física, si trabajo los Juegos Olímpicos, se puede hacer un estudio sobre el proceso que se sigue para que un deporte sea olímpico, sobre Pierre de Coubertin, o lo que sea, ¿no? O en conocimiento del medio, pues en función de la temática que trabajemos, realizamos un trabajo de investigación de, ahora que se acerca, ¿no?, el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, sobre los volcanes más activos, a través, ¿no?, de lo que ocurrió en La Palma, o en lengua extranjera, buscar sobre los países en los que el inglés o francés es lengua oficial, sobre los castillos del Reino Unido, sobre los castillos del Loira, sobre las leyendas de esos países, ¿no? Pues otra opción, en lugar de una búsqueda libre, puede ser la de una fase de indagación guiada, ¿no? Puede hacerse mediante un guión con los puntos claves que el alumno debe desarrollar mediante una serie, una batería de preguntas que impliquen esa búsqueda de información, ¿no? Entonces, en resumen, esta fase de indagación debe de suponer pues un entrenamiento en el que el alumno se prepare para la construcción del producto final de una forma pues lo más autónoma que le sea posible. Y ya saltamos a la fase de estructuración. La fase de estructuración pretende o persigue un objetivo principal que será trabajar partiendo de la información previamente buscada en la fase anterior, la que hemos sintetizado por nuestro alumnado, señalando qué es lo más importante, discriminando lo prescindible, corrigiendo y subsanando posibles errores de comprensión, facilitando, potenciando el aprendizaje y la comprensión real de todo y cada uno de nuestros alumnos. Es decir, ahora se trata de garantizar que el aprendizaje sea real y sea significativo. ¿De acuerdo? Juan, y las fases en francés se cuadran perfectamente. Tú no te preocupes, que cuando tú tengas tu idea, me lo pregunta y lo vemos y se cuadran perfectamente, ¿vale? De todas formas, en el ejemplo que yo te he pasado de situación de aprendizaje, creo que lo tienes enlazado así, ¿vale? Como actividades de estructuración podemos citar, por ejemplo, la creación de un esquema que recoja las ideas principales y secundarias, el diseño de un mapa mental, la elaboración de una infografía que sintetice la información buscada, exposiciones orales sobre esa información, algún diálogo sobre el tema, lo que sea. Y ya pasamos a la fase de aplicación, ¿no? Todas estas fases anteriores han supuesto que el alumno explore, recorra un camino que le lleve hacia una meta final, hacia la creación del producto final de nuestra situación de aprendizaje. Además, lo ha hecho siguiendo una metodología de trabajo en la que siempre ha sido el alumno el verdadero protagonista del aprendizaje, ha sido el propio constructor. Se trata de apostar por el trabajo en nuestras aulas de metodología activa, de un carácter reflexivo. Esta fase es la que nos va a ocupar un mayor número de sesiones, ¿no? Integra y engloba el grueso de todos los saberes que nosotros hemos elegido para trabajar y luego evaluar a través de los criterios de evaluación. En la fase de aplicación, el objetivo principal será que nuestro alumnado ponga en práctica todo el aprendizaje que ha adquirido anteriormente, aplicándolo en un contexto real, en un contexto cercano a sí mismo.
procuraremos que nuestro alumnado aplique los aprendizajes adquiridos previamente en dos sentidos. En primer lugar, al diseño y la creación del producto final de nuestra situación de aprendizaje. Y en segundo lugar, a su vida diaria. Y ya terminamos con la fase de conclusión. Una vez que hemos puesto en práctica el producto, la tarea final, la secuencia didáctica de nuestra situación de aprendizaje no debe finalizar con, como digo, esa creación del producto final. Debemos de ir un pasito más. Si queremos que el aprendizaje de nuestro alumnado sea realmente significativo, debemos potenciar las prácticas reflexivas. Y esto es hacer que sea consciente de su propio aprendizaje y del valor que éste tiene para su vida. La fase de conclusión tiene un objetivo principal muy simple, es favorecer que nuestro alumnado sea consciente de lo que ha aprendido, de la evolución que ha seguido a lo largo del desarrollo de la situación de aprendizaje y del papel que éste puede jugar en su vida. Por tanto, se trata de dedicar un tiempo en clase, una vez creado y acabados los productos finales, a pensar en todo el trabajo que hemos hecho, en el camino que hemos recorrido y en las dificultades que hemos tenido y cómo le hemos hecho frente, ¿no? Cuáles son las ideas más importantes y demás. Para ello podemos valernos de actividades como, por ejemplo, la realización de cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios que favorezcan la reflexión, un coloquio grupal sobre lo que han aprendido, cómo se ha desarrollado el proceso de aprendizaje, un árbol de ideas en el que se sintetice la información más relevante. En definitiva, se trata de lograr que nuestro alumnado sea consciente de su propio aprendizaje y que valore en su que lo valore, en su justa medida. Y esto va a favorecer un aprendizaje reflexivo y que desencadena al final en un aprendizaje significativo, ¿vale? Estas son las fases que vosotras tenéis que tener en cuenta a la hora de diseñar la situación de aprendizaje, que en la situación de aprendizaje que yo os doy de muestra, vienen estructuradas estas fases, ¿vale? Bien, a ver, ¿dónde está esto? Que vuelva un segundito, aquí, ¿vale? Entonces, ya que hemos hablado de las actividades, pues pasaríamos, espera un momento, aquí, ¿vale? El siguiente de los puntos, que esto es más opcional, ¿vale? Si queréis plantearlo en las situaciones de aprendizaje, bueno, pues sería el tema de, lo diré, de los procesos cognitivos, ¿de acuerdo? Pero antes de hablar de los procesos cognitivos, cuando hablaba con algunas de vosotras sobre el curso, os explicaba un poco sobre cómo lo enfocábamos, sobre el sistema de acceso y tal, y os comentaba bueno, que podríamos plantear una innovación, una especie de proyecto paralelo, un hilo conductor que os dé ese plus respecto al resto de compañeros de opositores. Y esto es una opción que tenéis y que podéis valorar si os interesa y si os cuadra, ¿no? De justificar es muy sencillo. Podemos hablar de un proyecto que trabajemos de manera anual o por trimestre o como quisieseis. Yo, la forma más simple y más sencilla, pues sería un proyecto anual en el que dedicáis una sesión cada X tiempo a su trabajo, incluso que se puede complementar en casa con ayuda de la familia. Entonces, si decidís llevar a cabo un proyecto paralelo, una unidad a la situación de aprendizaje, a la unidad didáctica, yo, por ejemplo, el que llevé por francés cuando aprobé eran 12 unidades por 12 curiosidades de Francia. ¿No? Pues hablaba un poco, yo elaboré, pasa que eso ya está un poco visto, ¿no? Desde 2017 que yo aprobé, pero en ese momento pues tampoco estaba muy explotado lo del guía turístico con los museos, con los monumentos de París que coincidan con las estaciones de metro. Yo elaboré un mapa del metro de París, donde llegaba a los principales monumentos, le explicaba también un poco pues esto de los distritos, con la forma de caracol, no sé cuánto, y los niños lo iban trabajando a lo largo de todo el curso e iban buscando en cada parada de metro curiosidades sobre ese monumento, la Torre Eiffel, Louvre, los Inválidos, tal, lo que fuese, ¿vale? Entonces, bueno, si decidís llevar a cabo un proyecto paralelo a esa unidad didáctica, pues también hay que reflejarlo en la transposición didáctica. Lo podéis meter dentro de la actividad de enseñanza y aprendizaje, pues por ejemplo podéis hablar de actividades propiamente dichas de enseñanza y aprendizaje, actividades complementarias si la lleváis, y meter un subpunto más en el que hagáis referencia a la innovación, ¿vale? Otro momento en el que lo suelen introducir
los alumnos es en la introducción. Y esto me refiero a la programación, ¿no? La introducción de la programación hace referencia a ese hilo conductor, a ese proyecto paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también es darle una vuelta y si os interesa o si os cuadra, pues llevarle una chica que sacó la plaza en la última convocatoria que hubo programación, pues ya planteó un proyecto paralelo, fue de francés con una familia de macarón, porque cada miembro de la familia caía en un país de habla francesa y luego pues se tenían que ir reuniendo a través de varias pruebas que iban pasando hasta llegar a París, que era el sitio final desde el que despegaba de nuevo la nave para volver a su planeta. Bueno, pues, ¿qué tipo de proyectos podéis llevar? Aparte de este que os acabo de decir, bueno, pues se puede realizar un tour de Francia, ¿no? Como este que yo he dicho que he comentado, pues se puede hacer algún juego de la OCA, un trivial con monumentos y curiosidades de Francia o de Reino Unido, ¿no? El trivial, pues que tiene diferentes quesitos con temática diversa y lo podéis enfocar cada temática con un grupo. ¿Vale? Y esto también se puede trabajar a través del cooperativo, del gabinete de expertos, lápices al centro, algunas rutinas de pensamiento. Bueno, pues son ideas que podéis plantear. O en educación física se puede realizar una especie de trivial con la temática que os apetezca, Juegos Olímpicos, una actividad a nivel de centro para celebrar alguna efeméride, una gincana en el medio natural, algún proyecto relacionado con la gamificación. Yo le elaboré el año pasado una situación de aprendizaje a un chico relacionada con Super Mario, en la que se trabajaban las capacidades físicas básicas, era para primer ciclo, también hice una de Toy Story. Bueno, pues la gamificación también es algo que nos puede dar mucho juego, una de superhéroes de Marvel, aunque eso ya quizás está muy, muy trabajado. En conocimiento del medio, pues una idea que podría servir y que va relacionada con el aprendizaje de servicio es la de catalogar las especies de plantas y árboles que hay en nuestro colegio. En una primera instancia y luego hacerlo cuando ya hayan cogido la práctica en un parque periurbano que se encuentre cerca, ¿no? Nosotros podemos ubicar nuestro colegio donde nos dé la gana, pues vamos a decir que cerca del centro hay algo que nos puede servir pues para este tipo de actividades, un teatro, un parque periurbano, un polideportivo, lo que sea, ¿vale? Nosotros hicimos algo parecido hace un par de años en mi colegio. Los niños catalogaron las plantas, los árboles que había dentro del cole, ponían su nombre común, el nombre científico, añadían un QR en el que daban información sobre las plantas que estaban catalogando. Bueno, pues también podría ser algo parecido, ¿vale? Bien, pues veis aquí en la imagen los procesos cognitivos de los que os estaba hablando, ¿de acuerdo? Otro concepto que deberíamos de introducir, ¿no? Este de los procesos cognitivos, no sé si os suena, y que ahora con esta nueva ley, con esta nueva forma de programar, pues se puede hacer referencia al tema de estos saberes, de estos procesos cognitivos. Así que, bueno, vamos a empezar por lo principal, ¿no? Saber qué son, a qué se refiere esta terminología de procesos cognitivos. Bueno, pues puede decirse que son ese modo, esa manera de pensamiento que desempeña una función esencial en la construcción de una competencia. Por tanto, los procesos cognitivos y los saberes básicos que conforman las actividades se obtienen a través de los objetivos, de los saberes de cada una de las diferentes áreas que conforman el currículo educativo, ¿no? Y esto contribuye a la consecución de cada una de las competencias clave. Los tipos de contenidos que se requieren para la consecución de la competencia, pues ya son conocidos, ¿no? Hablamos de conceptos, procedimientos, valores y actitudes, ¿no? Lo que antes se catalogaba en contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. Ahora ya, como también sabéis, aparece todo integrado dentro del currículo. Los tipos de procesos cognitivos que hemos identificado para facilitar la combinación de los distintos tipos de contenidos, pues van a ser 9. Y cada uno de ellos se relaciona con un modo diferente de pensamiento, es decir, con otras tantas formas de utilizar la inteligencia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de procesos cognitivos y cómo podemos aplicarlo en el aula, ¿no? Pues veis aquí, por ejemplo, el reflexivo, pues se prepara una presentación, el analítico, elaboramos un informe, una infografía sobre tal, el lógico, un tríptico, el crítico, pues preparamos un debate, una tertulia dialógica. Hay que tener pendiente, prestar atención a cómo argumentamos, a respetar el turno de palabra. El analógico, pues si estamos en lengua tratando metáforas, las comparaciones, la analogía. Bueno, ya veis aquí sistémico, deliberativo, creativo, práctico. Tampoco me voy a detener mucho más, le echáis un vistacito, ¿vale? Ya os digo que la plataforma tenía un cuadro resumen explicando los procesos cognitivos
Y este es un cuadro pues, que sacó el Ministerio hace tiempo, ¿de acuerdo? De hecho, se habla de competencias básicas, pero que os puede servir para aclarar dudas terminológicas y saber un poco pues, cómo emplearlo y cómo cuadrarlo dentro de vuestra situación de aprendizaje o dentro de vuestra programación si queréis llevarlo a cabo también dentro de ella. Bien, pasamos ahora a lo que sería el apartado de los recursos. Y este es un punto bueno, que hemos tocado en la programación, pero ¿qué ocurre? Que como bien sabéis, los que ya tenéis experiencia opositando y que habéis tocado la programación en anteriores convocatorias, ¿no? Como la anterior que fue de estabilización, pues tanto programación como unidades o situaciones de aprendizaje son dos partes diferentes y cada una tiene su nota correspondiente, por lo que el tribunal, si habláis de recursos en la primera parte, en la programación, no va a dar por hecho, no da por sentado que esos recursos de los que habéis hablado, pues son los que vais a utilizar en la exposición de la unidad didáctica de la situación de aprendizaje. Además, en la programación habláis más de manera genérica, de pasada. Recordad que podíamos hablar de ello bien en un punto específico en el que hacíamos referencia expresa a esos recursos o en el caso de que fuésemos muy justos de espacio, podemos tratarlo en la exploración inicial. Ahora que estamos hablando de la situación de aprendizaje de la unidad didáctica, pues vamos a afinar un poquito más, vamos a explicar cuáles son los recursos específicos que voy a utilizar en las diferentes sesiones. No sé si recordáis la definición que hacíamos de recursos, ¿no? No sé qué entendéis vosotras por recursos, ¿no? Los recursos, si solo hace alusión a los materiales, a los espacios, bueno, podríamos definir el recurso didáctico como esa estrategia que nosotros los docentes utilizamos como una facilitadora en la tarea docente, ¿no? Y se refiere tanto a aspectos organizativos de las sesiones como a la manera de transmitir los conocimientos, los contenidos, ¿de acuerdo? Pues eso sería una definición que nosotros daríamos de recurso, ¿vale? Bien, esto por aquí. Veis aquí que estos recursos pues, se utilizan pues, para presentar actividades, ¿no? A la hora de presentar una sesión, cada actividad podemos utilizar recursos materiales, alguna foto, algún póster, pues no sé, un vídeo, incluso pues contar alguna anécdota, algo que relacionado con la información verbal, no verbal. Se utilizan también en temas organizativos, ¿no? Ese modo peculiar de plantear una determinada progresión en la enseñanza. Pues, por ejemplo, cómo colocar el material, cómo distribuir a un grupo, cómo evolucionar ese grupo a lo largo de la sesión, siempre de cara a optimizar el tiempo de empeño motor productivo, ese tiempo en el que estamos trabajando los saberes básicos, los contenidos. También se utiliza para controlar, ¿no? Para controlar como un recurso comunicativo, organizativo, para prevenir y solucionar problemas. Por ejemplo, sentar a los niños y darle la información inicial o colocarnos en lugares estratégicos para ver cómo evoluciona el grupo o formar o evitar algunas parejas o algunos grupos para que no haya conflictos. Y por último, como motivación, ¿no? Ofrecer algún incentivo, bien material, bien verbal, que un alumno pues, sea el encargado, que pongamos la música que quiera o salir 3-5 minutos antes al patio, pues también genera un buen clima de clase. Si nosotros hablamos de los recursos espaciales, deberíamos de hacer referencia al Real Decreto 132/2010, un Real Decreto que recoge los requisitos mínimos con los que deben de contar los centros de educación infantil y primaria. Y en este Real Decreto nos dice, pues, por ejemplo, en su artículo 3, cuáles son esos requisitos mínimos que deben de tener todos los centros. Un patio parcialmente cubierto de unos 900 metros cuadrados, un gimnasio adaptado al número de puestos escolares y que luego ya sabéis que el que se cumpla o el que no se cumpla, pues es otra cosa. O el artículo 10, que alude a las instalaciones, esas instalaciones con las que cuentan los centros. Bueno, ¿cómo vamos a plantear esto en la situación de aprendizaje? Bueno, pues en el documento vamos a poner algunos ejemplos de recursos que vamos a utilizar y cuando estemos explicando las sesiones, cuando hablemos de las actividades, pues también vamos haciendo alusión a ellos. Podemos plantearlo de dos formas. Una, ir hablando de los recursos a medida que hablamos de los diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, en la actividad de detección de conocimientos previos, pues voy a elaborar un plicker para ver qué conocen mis alumnos sobre los Juegos Olímpicos. En la actividad de desarrollo en conocimiento del medio, pues voy a construir un sistema solar con material reciclado. O en lengua extranjera, van a diseñar un tríptico utilizando
Canvas para explicar algo referente a la cultura inglesa o francesa. Podemos hablar también de los recursos espaciales, diciendo que simplemente por norma general, pues en la clase de educación física se va a emplear el pabellón deportivo, el salón de usos múltiples, que lengua extranjera en conocimiento del medio, pues lo mismo, ¿no? Que el desarrollo habitual de las clases será en el aula y que para momentos puntuales utilizaremos otro espacio, el salón de usos múltiples, la biblioteca, el patio. La otra forma en la que podemos hacer referencia a los recursos es hablar de hablar de ellos en un punto específico. Entonces aquí iremos poniendo los diferentes recursos que vamos a utilizar durante el desarrollo de las sesiones. Quizás la mejor manera es una combinación de ambas. Podemos hablar en un apartado de los recursos, que este apartado se quede en la pizarra, plasmado en el dibujo, sin completar, y cuando expliquemos las actividades, las sesiones, ir diciendo algunos de estos recursos e ir completando el dibujo de la pizarra, ¿de acuerdo? Otra opción, si no queréis ser tan redundantes, tan cansinas con los dibujos, pues ir explicando las sesiones, o sea, explicándolos con las sesiones a medida que habléis de las diferentes actividades y tareas y que se quede reflejado de una vez en la pizarra. Pero que sea lo que sea el sistema de exposición que elijáis, que el tribunal os oiga decir recursos y sobre todo que lo dejéis reflejado en la pizarra para que si se lo olvida o os han distraído por un momento, que vean que lo tengáis allí, ¿vale? Luego ya, pues más adelante, cuando habléis de la exposición de la defensa, entraremos en más detalle en el dibujo, pero bueno, ya sabéis que ahora es prácticamente obligatorio trabajarlo, que los criterios de valoración del tribunal sí que lo tenían, podía ser como yo planteé el dibujo de la programación, algo más serio, más formal, por así decirlo, y luego pues la analogía, llevarla a cabo en la situación de aprendizaje o algún hilo conductor, de manera que sea pues, un poco más original. Pero bueno, esto es ya algo a vuestro gusto. Si tenéis alguna idea para darle forma, me la planteáis, yo echo una manilla y vemos pues cómo enlazarlo, ¿de acuerdo? No hemos hablado de la relación con los proyectos ni con las efemérides. Tampoco creo que haya que dedicarle un apartado concreto, pero sí que vamos a tocarlo de pasado, ¿no? En cuanto a los proyectos, pues explicar un poco la relación que guarda la situación de aprendizaje con algunos de los proyectos en los que está adscrito el centro. Lo más fácil, lectura, biblioteca, igualdad, paz, ¿no? Pues, por ejemplo, si en lengua extranjera hacemos una investigación sobre la cultura francesa, si trabajamos una colección de libros cortos, elaboramos un cómic, lo estoy relacionando con el plan de lectura y biblioteca. Si hablo del Leerfly que os comenté, ¿no? Pues estamos trabajando esa lectura, se fomenta la lectura y con la biblioteca también va muy relacionado. Igual pasa en educación física si busco información sobre juegos populares, tradicionales, propios de mi comunidad autónoma, o si busco información sobre un determinado deporte alternativo, si elaboro un cuento cooperativo para los que opositáis en Andalucía por educación física, podéis hablar del programa Mentor 10, que este proyecto lo que hace es que un atleta que ha formado parte del ciclo olímpico o que ha destacado en campeonatos del mundo viene al centro a hablarnos sobre su experiencia. Como he dicho antes, a mi colegio tuvimos la suerte de contar por videollamada con Carolina Marín y luego vino una chica que también consiguió medalla de oro en Tokio y que fue en tiro, en Tokio no, en la anterior de Tokio, en Río. En Tokio ha conseguido diploma olímpico y es de tiro. Y nada, pues ella sí vino al colegio, trajo las armas, contó cosas súper curiosas y los niños estuvieron muy, muy interesados y muy motivados. También lo podemos relacionar con el plan de igualdad. En cualquiera de las áreas, pues lo explicamos cuando hablemos de los agrupamientos, ¿vale? Vamos a agrupar de manera mixta. Los alumnos asistan mejor esto, pues porque en edades, ¿no? Hablo, por ejemplo, si planteáis para la programación para tercer ciclo, se empieza a relacionar con compañeros y compañeras de sexo opuesto, se relaciona con el objetivo de desarrollo sostenible número 5, con la competencia ciudadana. En cuanto a las efemérides, buscar algunas que se relacionen expresamente con la situación de aprendizaje, con la temática. Si se va a trabajar de manera específica, a nivel de aula, a nivel de centro, si es una efeméride de las que es obligatorio trabajar, pues la consejería nos manda las instrucciones, las directrices para llevarlo a cabo, o si simplemente vamos a señalar que esa efeméride guarda cierta relación con la temática de la situación de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Yo lo que hacía cuando opositaba, pues buscaba una efeméride
por situación de aprendizaje, en ese momento eran unidades didácticas para trabajarlas pues, a lo largo de toda esa temporalización. Pues, por ejemplo, el día del libro, el día de las bibliotecas para lengua, el Poisson de Abril para francés o el Chandeleur, si se quiere trabajar en inglés, la biografía de algún autor importante, elegir el 23 de abril, que se conmemora la muerte de Shakespeare, o en educación física el 6 de abril, que se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz. Ahí mataríamos 2 pájaros de un tiro. Bueno, aunque no venga muy a colación con la paz, ¿no? La idea, como digo, es que busquéis alguna efeméride relacionada con cada una de las situaciones de aprendizaje con las unidades didácticas, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente punto que nosotros vamos a abordar, veis aquí en la diapositiva, la metodología, ¿vale? Este punto, junto con las actividades, la evaluación, van a ser determinantes, van a ser los más importantes a la hora de nuestra exposición, ¿no? Y en los que, entre comillas, vamos a perder más tiempo. En la programación ya tocábamos este apartado, ¿no? Pero igualmente que los recursos lo hacíamos de manera genérica, pues también hablábamos y podríamos decir de manera aquí más, en la programación me refiero, más teórica, más global. Hay quien habla de metodología activa, las definía, lo que era la metodología, explicaba brevemente cuál iba a emplear durante el curso. También hay compañeros que citaban algunos autores como Subel, Vygotsky, Goleman, Gardner. Recordad que tenéis que citar autores a lo largo del documento de la programación. Entonces, bueno, pues la metodología es un buen momento para hacer referencia a ello. Igual que os planteaba antes la cuestión, si os acordabais de la definición de recursos, no sé si os acordáis de la definición de metodología, ¿no? Esa que dábamos en la parte de la programación. Yo la recuerdo brevemente y la metodología nosotros decíamos que constituía ese conjunto de criterios, de decisiones que organizan de manera global la acción didáctica en el aula. El papel que juegan los alumnos, los maestros, los medios de los que disponemos, los recursos que vamos a utilizar, el tipo de actividades que diseñamos, cómo organizamos los tiempos, los espacios, los agrupamientos, cómo fluctúan, esa secuenciación y tipo de tareas y actividades. La metodología que se usa, nosotros vamos a hablar de una metodología dinámica, activa, cooperativa entre todos los alumnos del aula. Y esto implica una metodología de un corte constructivista que se basa en el principio del aprendizaje significativo y que parte de los conocimientos previos del alumno y que conecta con los intereses y con las necesidades, mostrándole actividades activas, atrayentes, para que de manera sencilla y clara comprueben por ellos mismos la utilidad de los nuevos conocimientos que van desarrollando. Metodología activa, participativa, donde el alumnado, ya sabéis que es el verdadero protagonista, el actor principal de la película. Va interactuando, va construyendo su propio aprendizaje. Por tanto, planteamos actividades no muy lejanas ni excesivamente cercanas a su realidad para provocar ese choque, ese conflicto cognitivo que da pie que actúa como resorte, como trampolín para que los niños planteen soluciones a cada situación. De ahí, una vez más, queda puesto de manifiesto la importancia de conocer el momento de desarrollo evolutivo del alumnado. Yo es algo que sí o sí plantearía en mi programación. Si no en el documento como tal, porque de espacio vayáis súper justa, sí que lo haría por lo menos en la exposición oral, ¿de acuerdo? Daría una pincelada de 30 segundos a esa exploración inicial y le explicaría al tribunal por qué es importante hacerlo, ¿vale? Bien. Una buena muletilla para introducir el tema de la metodología, pues sería, por ejemplo, hablar del marco curricular, ese marco curricular del sistema educativo actual, el cual pone énfasis, pone el acento en que el aprendizaje no se produce por la suma o por la acumulación de nuevos conocimientos a los que ya posee la persona que aprende, ¿no? Sino que es el producto de establecer múltiples conexiones, múltiples relaciones entre lo nuevo y lo que ya sabían, entre lo experimentado y lo bebido, ¿vale? Bueno, pues esta, como digo, podría ser una buena forma de introducir el apartado de la metodología y mientras ello pues lo vais escribiendo en la pizarra. Y todos estos ejes, el constructivismo, el aprendizaje significativo, la educación emocional, se convierte en el transporte principal bajo el cual nos vamos a guiar en nuestra actuación como docentes, favoreciendo el desarrollo integral en nuestro alumnado desde las diferentes inteligencias múltiples. En resumen, nosotros vamos a abogar por un enfoque plurimetodológico. Vamos a usar una u otra metodología en función de lo que la sesión requiera. Y eso sí, y tener en cuenta una cosa, no inmoléis, no hagáis el harakiri con las metodologías.
Y me explico, hay compañeras, compañeros que para 9 sesiones llevan 8 metodologías diferentes. Y esto es algo que pueden hacer saltar la alarma, las banderas rojas del tribunal y que os pregunten al respecto una vez que hayáis acabado la exposición. Por tanto, emplear metodologías activas, por supuesto que sí, y varias de ellas si queréis, pero con cabeza. Y otra cosa que debéis de tener presente es que las metodologías activas son muy atractivas, son muy necesarias, pero no son las únicas que podemos emplear. Las tradicionales, como el libro de texto, también son recursos metodológicos de los que podemos nutrirnos. Así que les ponéis o le podéis decir al tribunal que vaya a combinar una y otra metodología en función de lo que la sesión requiera. Naturalmente no vamos a llevar una fotocopia del libro, ¿no? No le va a decir al tribunal que para trabajar tal actividad, pues nos vamos a ir a la página 38 del libro y vamos a hacer el ejercicio 3 y 4. En una oposición eso no tiene sentido ni tiene cabida. Pero sí que le podéis decir que vaya a utilizar una metodología activa combinándolas con otras de corte más tradicional en función de lo que la sesión requiera, ¿vale? Y a colación de ello, os voy a dar algunas ideas de metodologías que podéis aplicar en vuestras situaciones de aprendizaje. Ya os comenté algunas hace unas clases, ¿no? Cuando hablábamos de la programación, y he preferido no darlas todas de una vez para no ser muy, muy pesado. Y os voy a hablar del aprendizaje en espiral. El aprendizaje en espiral es un concepto que se puede decir bastante nuevo, bastante reciente. En los últimos tiempos son muchas las líneas metodológicas que van surgiendo en contraposición al método más tradicional, ¿no? Un método más tradicional que va quedando pues, algo obsoleto, más en desuso. Y se podría decir, grosso modo, que lo que pretende o lo que se pretende con el aprendizaje en espiral es que en lugar de centrarnos a lo largo de cada unidad o de cada situación de aprendizaje en un tema concreto, pues por ejemplo, en idioma, en lengua extranjera, ¿no? Pues la familia, la ciudad, la ropa, o en educación física, baloncesto, deporte alternativo, en primaria. Si hablo de conocimiento del medio, la atmósfera, la geografía física, política, lo que sea, ¿no? Como digo, entonces, en lugar de centrarnos en el trabajo de un tema en particular, lo que se pretende con la metodología en espiral es enseñar a un concepto, de manera gradual, reforzando esos conceptos para que perduren en el tiempo. Y cada vez que nuestros alumnos se encuentren con esos saberes, con esos contenidos, los van a ampliar y eso desencadena en mejorar la habilidad y el nivel competencial, ¿no? Ya hablábamos también de las competencias que no era algo que permanecía inalterable, que una vez que se alcanzaban ya no se modificaban. No, las competencias hablábamos que era algo que se iba perfeccionando y que se iba puliendo y que muestra de ello eran los descriptores operativos cómo iban aumentando en complejidad. Por ello se propone un diseño del currículum en espiral, basado en un aprendizaje en el que los materiales y contenidos tratados van de lo más amplio a lo más profundo y además se adapta a las posibilidades del alumnado. Bueno, pues aquí también se podría relacionar con el diseño universal de aprendizaje. Quizás es por esto que debe de ser en espiral para favorecer ese aprendizaje continuo del alumno y no caer pues, en el olvido, de conceptos muy, muy simples, pero que son importantes, y esto es algo que ocurre en el currículum lineal. También convertir, por supuesto, al alumno en un mero espectador, en un recolector de conocimientos, tipo alumnos pendrive, en el que se van almacenando informaciones, datos, que luego van a expulsar una vez que se haya examinado, ¿no? Se hace un formateo de ese pendrive y yo intento recalcar mucho esto a mis alumnos, sobre todo en la ciencia, que es algo más de estudio, ¿no? Y como digo, intento que no lo aprendan de memorieta porque luego, una vez que pasa el día del examen o incluso el mismo día del examen, si no lo han entendido bien, si no lo han comprendido y simplemente lo han memorizado, pues lo van a olvidar. Incluso como digo en el examen, si se le olvida una palabra ya no saben por dónde seguir o te meten unas patadas que no veas. Ayer mismo, por ejemplo, estaba en un examen de conocimiento del medio y estábamos dando la orientación, los mapas y tal, y le puse una imagen que era una brújula y la niña me puso que era una esdrújula que servía para no perdernos. Y era una niña ya de cuarto o de quinto, de cuarto era. Pero pues ya en cuarto tienen un cierto nivelillo para comprender esas cosas. El currículum en espiral, por tanto, aborda el aprendizaje de una forma en la que el alumno puede ir del conocimiento general al conocimiento más especializado, más específico. Y la manera en la que se consigue es debido a un aprendizaje continuo que evita
como decía, que los conceptos caigan fácilmente en el olvido. Y para conseguirlo, pues empieza por conceptos muy simples que se van complicando a medida que se avanza en el aprendizaje. Y esto se logra puesto que el currículum en espiral se adapta a las posibilidades que tienen los alumnos. Todos pueden avanzar, todos pueden llegar a comprender mejor los conceptos de esta asignatura. No obstante, algo esencial para que el currículum en espiral funcione es que de forma recurrente el alumno vuelva a los mismos temas generales del principio, es decir, a lo más global. ¿Y qué intentamos lograr con esto? Pues que cuando regrese a lo profundo sean capaces de hacer análisis, representaciones mentales de lo que habían analizado anteriormente. Y esto nos da una serie de ventajas, pues que va a dar mayor confianza, va a dar mayor libertad para expresarse de manera individual, va a descubrir el apoyo y la disposición de quienes manejan con mayor facilidad ciertos temas para con quienes tienen dificultades para su comprensión, pues se pueden trabajar a través de grupos de nivel o de grupos de interés, se genera más confianza entre compañeros para preguntar, para resolver dudas, a veces pues tienen más confianza y en preguntarle a los compañeros menos timidez que en preguntarnos a nosotros. Va a ser consciente el alumno de su responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Va a demostrar que con un poco de organización se puede resolver todo. Atenúa el egoísmo, reemplaza la competición por participación, por colaboración, y esto propicia una mayor actividad reflexiva. Pero todo lo que tiene ventajas también acarrea ciertas desventajas. Cada integrante tiene que expresar una serie de intereses personales, algunos muy acordes, no muy acordes al conocimiento de la materia, o el nivel de esfuerzo de cada alumno, de cada integrante del equipo puede ser desigual, y esto pues puede generar algunos choques, incluso algunos conflictos. El modelo lleva una mayor inversión de tiempo. Hay compañeros, sobre todo los más anclados en la metodología tradicional, que para ellos es una pérdida de tiempo, ¿no? Y la aleatoriedad con que se escoge a los integrantes de los equipos pues puede ocasionar desánimo o falta de comunicación adecuada porque pues piense que el equipo está muy descompensado. Por eso habría que trabajar aquí los grupos de nivel y hacer grupos pues más heterogéneos, ¿vale? Esto puede llevar a un coste de trabajo importante, ¿no? El acoplarse a otras personas. Bien, esto sería un poco hablando del aprendizaje en espiral, ¿no? Pues bueno, también os voy a hablar un poco de lo que sería, a ver, del aprendizaje basado en historia, ¿vale? Todos hemos ido a hablar del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en retos, del aprendizaje basado en problemas, en pensamientos, aprendizaje basado casi en cualquier cosa, ¿no? Entonces yo vengo a hablar de otro tipo de aprendizaje, que es un aprendizaje basado, y en este caso basado en cuentos o basado en historia. Y este año parece que el fomento de la lectura es el caballo de batalla, ¿no? Parece que el mal de la educación en España es la lectura y que leyendo vamos a estar a la cabeza del informe PISA, ¿no? En fin, más burocracia para nosotros con este plan lector, pero volviendo a lo que nos interesa, a lo largo del curso hemos hablado de diferentes maneras de trabajar el fomento de la lectura, ¿no? Si recordáis, hablamos del proyecto Booktuber, de Leerflix, de hacer trípticos de libros leídos. Bueno, pues a través del aprendizaje basado en cuentos o en historias, vamos, por un lado, a trabajar ese fomento de la lectura, pero por otro lado vamos a trabajar los saberes planificados, temporalizados en nuestra situación de aprendizaje y en nuestra unidad didáctica. La animación a la lectura es uno de los grandes retos de nuestro sistema educativo. Las bibliotecas escolares son esa gran oportunidad que no siempre hemos conseguido aprovechar. Leer no es una obligación, sino una emoción, es una aventura, un desafío. Y quizás no siempre lo hemos enfocado así. Nosotros debemos de buscar en nuestros alumnos ese gusto por la lectura, no planteárselo como una obligación, ¿no? Yo recuerdo en secundaria, cuarto de la ESO, bachiller, que siempre nos obligaban a leer los típicos libros de que sí, como agua, como chocolate, como los clásicos, tal, y la verdad que era, me perdonáis la expresión, un verdadero coñazo, ¿no? Porque tampoco despertaba nuestro gusto por la lectura y que luego sí que he ido adquiriendo pues pasados los años. Entonces podríamos decir que el aprendizaje basado en cuentos es un híbrido entre el ABP, el aprendizaje basado en proyectos y el storytelling.
una metodología que permite convertir una novela en un gran recurso didáctico. Vamos a ver un poco cuáles son las fases para trabajar esta nueva metodología. Una metodología que si decidís darle una vuelta e incorporarla a vuestra situación de aprendizaje, va posiblemente a haceros marcar la diferencia porque casi con total seguridad muy pocos opositores van a hablar de ella, van a llevarla. Y esta metodología tiene 3 fases claramente diferenciadas. Una primera de vinculación en la que se hace una aproximación a la historia, una segunda fase denominada de investigación que se ahonda en la historia a medida pues, que se lee, y por último la fase de creación en la que se construye a partir de las anteriores. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de detalle de cada una de estas fases. Comenzamos por la fase de vinculación. Esta primera fase guía al alumnado en un acercamiento inicial a la historia. Es previa al inicio de la lectura. ¿Y qué pretende? Pues buscar ese despertar del interés hacia la temática, hacia los personajes y hacia sus vivencias. Esta fase se trata de establecer un vínculo emocional entre la historia y los futuros lectores. Dentro de esta fase encontramos 3 apartados. En primer lugar, hablamos del descubrimiento del contexto. Aquí se seleccionan los elementos del contexto, sea real o sea ficticio, que puedan ser más interesantes para el alumnado. Y se presentan en formas de noticias, de gráficas, de datos, de pequeñas narraciones, imágenes, canciones, lo que sea. Lo que se trata es de captar la atención. Y para eso hay que buscar una vinculación con los intereses y con las necesidades de los alumnos. Y esto podría ser una buena actividad de motivación. Buscar ese choque que haga que quieran saber más de la historia. Luego, la segunda subfase, ¿no? Dentro de la fase de vinculación sería el acercamiento al vocabulario. Facilita la comprensión, trabajando los términos más comunes, los más específicos de la historia. Para trabajar esto, pues podemos elaborar un Geniali, pues, por ejemplo, un pasapalabra en el que aparezcan los conceptos nuevos que se están trabajando. También puede trabajarse a través de un Kahoot. Y ya la tercera fase de esta primera sería la pregunta impulsora de la lectura. La gran pregunta, la que tiene que conseguir el que no podamos vivir sin leer la historia. Se apoya en el contexto y se refiere a los personajes, por ejemplo, pues no sé, hablando de las reglas de tal juego nuevo sobre el que versa el libro o sobre el misterio que hay que resolver, lo que sea, ¿vale? Bien, a continuación pasaríamos a lo que sería la fase de investigación. Vaya aquí la diapositiva. En esta fase de investigación sobre la historia se produce, es una fase, como digo, que se produce a medida que se lee, ¿no? Un proceso de descubrimiento guiado que pretende facilitar la comprensión de orientar el aprendizaje hacia los contenidos seleccionados. Y en esta fase también tienen cabida una serie de productos de investigación. Se van a recrear lugares, se trata de poner imagen a través de dibujos, se puede hacer también una composición fotográfica, alguna otra manifestación artística. Y como digo, se trata de poner imagen a las principales ubicaciones de la historia. Este producto combina muy bien con las líneas del tiempo que recojan los principales acontecimientos. La línea del tiempo se puede hacer a través del Canva, también se puede trabajar a través de alguna plataforma, de alguna aplicación de inteligencia artificial. Se haría también un análisis de los personajes en esta fase de investigación, ¿no? Puede ser una ficha del personaje bueno, que el lector va completando a medida que va conociendo al personaje. Y esto es algo parecido a lo que hacíamos con el proyecto Booktuber, ¿no? Que nos metíamos en la piel de los personajes, que intentamos profundizar en sus pensamientos, en su manera de ser, qué es lo que les preocupa o cómo se sienten ante tal hecho que ha acontecido. Y por último, los aprendizajes. Aprendizajes propios o aprendizajes de los personajes. En esta fase, pues se pretende o se presenta, mejor dicho, en forma de preguntas. Preguntas que vinculan el contenido educativo y el de la historia. Por ejemplo, pues, ¿qué consecuencias tuvo tal cosa para tal protagonista de la obra? O en tu opinión, presentamos cualquier cuestión, ¿no? ¿Cómo actuarías tú si tuvieses visto la misma tesitura? ¿De acuerdo? Bien, y ya pasaríamos a la fase última, que sería la fase de creación. En esta fase de creación se construye a partir del conocimiento generado en las dos anteriores, ¿no? Como os dije hace un momento. Las emociones personales, el contexto de la historia, los lugares, personajes, los aprendizajes. Entonces, la tesitura en la que colocamos al alumno es que utilice todos esos elementos
o los que seleccionemos o con los que el alumno seleccione para construir su propia historia. No le vamos a pedir que redacte, sino que invente, ¿no? Y el matiz es importante. Y los pasos a seguir serían seleccionar, ¿no? Que ordene, que seleccione la información acumulada. Vamos a invitarles a crear esos mimbres de la propia historia. Vamos a construir, ¿no? Un gran evento en esta fase, el momento de la creación. Y para ello utilizamos una valiosa herramienta que sería el storytelling. Y por último, la publicación. Si creamos es para compartir con el mundo, ¿no? No solo con el mundo docente, pues podemos plantearlo pues que se suba a través del blog del colegio o elaborar un panel de clase que allí se publiquen todas las historias, lo que ya nosotros veamos. Ya en la programación hablamos de los agrupamientos, de la gestión de clases. Ahora en la situación de aprendizaje vamos también, como decía, a afinar un poquito más. Lo ideal sería que para cada actividad explicásemos qué tipo de agrupamiento vamos a trabajar. Pero ¿qué ocurre? Que eso nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, lo que podéis hacer es hablar sobre los diferentes tipos de agrupamientos que vais a trabajar en esa sesión. Y a medida que lo explicáis, pues ponéis un ejemplo de alguna actividad con ese tipo de agrupamiento. En función del tipo de actividades, podemos observar diferentes clases de agrupamientos. Individual, pareja, pequeño grupo, gran grupo, grupo de interés de nivel, lo que sea. Y esto beneficia a la adquisición de ciertas habilidades sociales, ¿no? Como el compañerismo, respeto, la regulación conductual, el ser más asertivo. Y esto es clave para la configuración del alumnado como sujetos activos, participativos, críticos de la sociedad en la que participan y en la que se van a incorporar de manera autónoma una vez que pues, acaben la educación obligatoria y demás. ¿De acuerdo? Bien, y esto lo que facilita es su integración social. En el tema de los agrupamientos, pues vamos a recordar que, pues, por ejemplo, en educación física debemos de buscar el máximo tiempo de empeño motor productivo, el tiempo máximo de práctica de la actividad física, que para el calentamiento usamos un agrupamiento individual, que después en función de los contenidos trabajados, de los saberes, pues vamos evolucionando a parejas, a grandes grupos, grupos reducidos de 4, de 8, lo que sea. En el resto de especialidades, pues también vamos a explicarle al tribunal que vamos a jugar con los agrupamientos. Si estamos trabajando una ficha de manera individual, si estamos haciendo un dictado en tándem, si estamos trabajando el aprendizaje cooperativo, lo hacemos en el grupo de mesa. También podemos, en lengua extranjera, en primaria, en referencia al agrupamiento, explicar por qué vamos a sentar a los niños en grupos de 4, ¿no? Pues porque 3 en ocasiones se queda uno aislado, más de 4 la participación de alguno de ellos puede ser escasa y se genera ese alumno polizón. También le podemos decir que esos agrupamientos van a ser mixtos, ¿de acuerdo? Bien, pues es una manera de ir fluctuando, pero lo que os quiero recalcar es que pongáis algún ejemplo, ¿vale? Algún ejemplo de actividad en la que se planteen ese tipo de agrupamiento y su posterior evolución. Si hablamos de la atención a la diversidad, si echamos un poco la vista atrás y recordamos cuando hablamos aquí, hablo brevemente de la atención a la diversidad y ya acabamos con la evaluación. Si echamos un poco la vista atrás, recordamos cuando hablamos en la programación de la atención a la diversidad, decíamos bueno, que el modelo educativo había cambiado y se había pasado de un modelo arcaico, un modelo cerrado, en el que el alumno se tenía que adaptar totalmente al centro y se había dado un giro de 180 grados y bueno, que ahora pues se abogaba por un modelo mucho más inclusivo, integrador, en el que la institución debería de adaptarse al alumnado, ¿no? En todo momento. Bien, también estuvimos hablando en una clase del diseño universal de aprendizaje, así grosso modo haciendo un resumen de lo que era el DUA, parafraseando a Alba Pastor. Ella se refería al diseño universal de aprendizaje como un modelo que tiene un objetivo muy claro y que no es otro que reformular la educación, de manera que proporcione un marco conceptual junto con las herramientas que faciliten el análisis y la evaluación de los diseños curriculares y las prácticas educativas, de manera que identifique las barreras al aprendizaje y que se promuevan propuestas de enseñanza inclusiva. Todo esto de lo que hablamos en la teoría se tiene que reflejar en la práctica y en la práctica diaria y por tanto debe de quedar constancia tanto en la programación como en la unidad o en la situación de aprendizaje. Tras la exploración inicial detectamos si teníamos alumnos con alguna de las necesidades educativas especiales, ¿no? Alumnos con ANEAE, incorporación tardía al sistema educativo, altas capacidades, compensatorias, TDAH, lo que sea.
Y según esas necesidades vamos a elaborar unos programas u otros. Hablamos de refuerzo educativo, de adaptaciones curriculares significativas, de los PRA, etc. Bien, ¿cómo vamos nosotros a reflejar esto en nuestra situación de aprendizaje? Bueno, pues lo más sencillo, que por motivos de espacio, es poner que vamos a poner que vamos pues que se sigan las medidas acordadas, las diferentes adaptaciones para el alumno asmático, hipoacúsico, tal, según lo que nosotros hayamos elegido para nuestra situación de aprendizaje. Y luego a la hora de exponerlo sí que explicaríamos más detenidamente cuáles son las medidas que vamos a llevar a cabo en esta situación de aprendizaje, en esta unidad didáctica. La otra opción, si nos apretamos un poquito más, la otra opción, si nos apretamos un poquito más y tenemos espacio en la plantilla de la situación de aprendizaje, es que expliquemos un poco, unas líneas. Por ejemplo, podemos hablar de las medidas que vamos a tomar de manera general con estos alumnos. Por ejemplo, proponer estilos individualizadores a través de las actividades de diferentes dificultades. Proponer estilos socializadores a través de retos con solución en equipo. Proponer estilos participativos, haciendo grupos mixtos, grupos heterogéneos, posibilitando ayuda entre compañeros y compañeras, que no haya menosprecio de ninguno. Y luego ya hablar de las medidas específicas que vamos a trabajar con cada alumno, con cada alumna, de manera más independiente. Por ejemplo, la alumna con discapacidad intelectual tal, o el alumno con hipoacusia leve o tal, pues ya le explicamos un poquito cómo vamos a trabajar. En base a la metodología, con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, pues en relación a las competencias clave, a los objetivos, a los saberes básicos. Vamos a hablar de priorizar tanto los objetivos como los contenidos, los saberes, teniendo en cuenta esa pluralidad de capacidades, las motivaciones, los intereses de nuestro alumnado. Vamos a incluir objetivos y contenidos específicos para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo cuando la situación lo requiera. O vamos a hablar de describir de una forma clara y concreta tanto los objetivos como los contenidos que se van a trabajar en cada una de las situaciones de aprendizaje. Si hablamos de la metodología empleada, lenguaje sencillo, claro, siempre adaptado al nivel madurativo y comprensivo de nuestro alumnado, de diseñar estrategias metodológicas básicas para todos los alumnos, integrados también esos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Priorizar técnicas que favorezcan el aprender a aprender. Y esto es por medio de experiencias e investigaciones, la manipulación, la reflexión individual, favoreciendo de esta manera el aprendizaje por descubrimiento guiado. Vamos a respetar los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno. O si hablamos de las actividades en relación a estas actividades con diferentes grados de complejidad, utilizar diferentes tipos de agrupamientos, emplear diversos canales sensoriales para la comprensión de un mismo contenido o planificar actividades que posibiliten diferentes ritmos de ejecución. Vamos a proponer actividades con un enfoque hacia la vida ordinaria del alumno. En ocasiones, pues si el alumno tiene una adaptación importante, vamos a priorizar que sea autónomo en su vida día a día, más que aprenda a hacer una raíz cuadrada, ¿no? Es lo que interesa. También sería importante que hicieseis referencia a algunas pautas del diseño universal de aprendizaje. Pautas que vaya a trabajar, que vaya a implementar en vuestras clases. Y esto es lo que pondríamos en la plantilla de la situación de aprendizaje, pero luego a la hora de explicarlo sí que tendríamos que detallar, y vuelvo a repetir un poco más algunas de las medidas que vamos a llevar a cabo en una sesión o en una de las actividades concretas. Y esto lo podéis hacer aquí o cuando ya habléis de las actividades de enseñanza y aprendizaje que vais a desarrollar en las sesiones. Cuando lo vayáis explicando en alguna actividad, en algún juego que se requiera una adaptación del tipo que sea, pues le decía al tribunal que para tal juego, para tal actividad, si tengo un niño asmático o una niña hipoacúsica, pues voy a hacer tal adaptación de la manera que pueda introducirse en la dinámica de la clase, de la sesión. En educación física igual no tanto, aunque, por ejemplo, si estoy dando un deporte de raqueta como el bádminton y tengo un alumno o una alumna que juega al bádminton, pues la teoría es que se deberían de adaptar los contenidos y hacer algo más complejo. Lo mismo en lengua extranjera, en inglés, en francés, si tengo un alumno marroquí, un alumno de habla inglesa, pues lo mismo, ¿no? Se le adapta esos contenidos para que pueda trabajar a un ritmo más alto. En cuanto al tema de la evaluación con los alumnos que tengan necesidades educativas especiales, pues al realizar una adaptación también vamos a adaptar la evaluación. La evaluación de estos alumnos, pues podemos explicarla en ese apartado o decir al tribunal que la tocaremos cuando hagamos referencia a la evaluación de la situación de aprendizaje de la unidad didáctica. Y ya
Llegamos al último punto, al último apartado de la situación de aprendizaje, la evaluación. Ya en la programación hablamos largo y tendido de este punto. Os puse ejemplos de actividades que podíais utilizar para llevar a cabo una evaluación formativa. Es un apartado importante dentro de vuestra exposición al que tenéis que dedicar tiempo, ¿no? Igual que os decía, metodología, actividades, explicar muy bien cómo vais a llevar a cabo esa evaluación de manera clara, precisa, para que no haya lugar a dudas. Dentro de la evaluación, hablaría de 3 subapartados. La evaluación del alumnado, por un lado, que va a ser la más importante de este punto, la evaluación del docente y la evaluación del documento. Incluso si queréis la evaluación del docente y del documento, la metéis dentro del mismo apartado y así vais a ganar espacio. Recordáis también que hablamos de la evaluación inicial, formativa, sumativa. De la evaluación inicial tampoco hay mucho que detenerse. Creo que más o menos está todo muy claro. Expliqué alguna actividad para ver cuál es el punto de partida de vuestro alumnado y listo. Respecto a la evaluación formativa, bueno, pues también hablamos en su momento, ejemplos de actividades, tareas que podemos plantear para llevar a cabo este tipo de evaluación. Podéis revisar la clase de la evaluación formativa y coger alguna idea de actividad que podéis plantear y enseñársela y mostrársela al tribunal, ¿de acuerdo? Bien, voy a dar algunos otros ejemplillos que se me vienen a la cabeza por si tenéis a bien introducirlo, ¿de acuerdo? Podemos hablar pues de esta estrategia de evaluación formativa, de la observación directa, ¿no? Pues si se presta atención a cómo el alumnado participa en clase, a notar quién se involucra más, quién se involucra menos, quién necesita un empujoncito extra. Podemos hablar también de preguntas y respuestas, preguntas abiertas, dar tiempo para que responda, no solo que nos quedemos con esas primeras respuestas, ¿no? Diarios de aprendizaje que escriban o que dibujen incluso los más pequeños, qué es lo que ha aprendido a lo largo de un día concreto durante la semana, actividades de autoevaluación, de coevaluación, ¿de acuerdo? Que se aprendan a evaluar ellos mismos, que aprendan a evaluar a sus compañeros. Si hablamos de estrategias de evaluación sumativa, bueno, la evaluación sumativa es la que nosotros vamos a emplear al final del proceso. Y aunque hay que recalcar al tribunal que aunque puede parecer más formal, también podemos hacerla interesante, hacerla útil. Recordar que esa evaluación de la tarea, del producto final, no tiene un mayor peso, sino que es una parte más del todo de ese proceso evaluativo de nuestra situación de aprendizaje. La típica prueba, examen, no tienen que ser aburridos. Se pueden incluir preguntas que requieran aplicar lo aprendido en situaciones nuevas. Hay muchos recursos para que ese aprendizaje cale, que se autocorrijan, que corrijan el examen de sus compañeros y compañeras. Se puede utilizar el Kahoot, Plickr. De esta forma los niños van a estar más relajados que si hacen un examen al uso. Algún proyecto, alguna presentación, ¿no? Pues asignar trabajos en los que los alumnos puedan mostrar lo que han aprendido de manera creativa. Yo trabajo mucho la exposición a través del Canva, del LabVIEW, del Visual Thinking, hacer un portafolio. Pues no sé, se puede hablar también de la coevaluación, de la heteroevaluación, ¿vale? Y ya pues hablando también de las técnicas, de los instrumentos de evaluación, bueno, pues podemos hablar de la observación directa, podemos hablar de intercambios orales, algún debate, diálogo, alguna exposición, la típica pregunta oral, portfolio, como os decía, las pruebas escritas, ¿no? Esos exámenes de toda la vida. Estas preguntas nos pueden dar información de dos tipos, cualitativa y cuantitativa. ¿De qué va a depender? Pues del enfoque que nosotros le demos. Si las preguntas son abiertas o cerradas, si la respuesta es corta o larga, si el desarrollo es de lesión, o sea, perdón, si es de desarrollo de lesión múltiple. ¿Vale? Se puede hacer también un diario de la metacognición, ¿no? Un diario que consiste en escribir sobre el propio proceso de aprendizaje y eso nos permite conocer mejor a los alumnos. Bien, eso en relación a las técnicas de evaluación. Os hablo ahora de los instrumentos, pues vamos a hablar de la lista de cotejo y tal, ¿no? Pues un poco ya darle vosotros vuestro punto. Al igual que en la parte de la programación, hacemos referencia a esa importancia de llevar a cabo una evaluación de esa programación, pues ahora en la situación de aprendizaje también. Y con esa evaluación podemos detectar posibles errores que vayamos teniendo con el fin de pues, ir haciéndolas más perfectas, dado el caso que se pueda utilizar en el futuro y esos posibles errores que hemos detectado pues se pulan y ya no los volvamos a cometer, ¿vale? Y luego, pues, la evaluación de nuestra labor docente, ¿de acuerdo? ¿No? Hemos hablado de la evaluación de los alumnos, hemos hablado de la situación de aprendizaje, de la evaluación de todo el documento. Bueno, pues, para mí es un error
el que muchos opositores no habléis de esa evaluación de vuestra labor docente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esa labor docente? ¿Eso no se evalúa? Pues por supuesto que sí, hay que hacer una introspección, hay que intentar ser lo más objetivo posible y anotar esos ítems sobre nuestro trabajo como maestro en esa situación de aprendizaje, ¿no? Pues no sé, a la hora de explicar las diferentes actividades, si he puesto los ejemplos suficientes, si he sido excesivamente teórico, si a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo lo he atendido de la mejor manera posible o podría haber adoptado otras estrategias metodológicas para optimizar el aprendizaje. A la hora de formar grupos de trabajo, han sido heterogéneos, no lo han sido, los alumnos se han implicado bien o ha habido algunos alumnos polizones. Esas serían algunas de las preguntas que yo me puedo formular, pero además podría pasarle un cuestionario breve al alumnado para que expresen su opinión, que le ha gustado más, menos. Tener una cosa en mente, nosotros programamos para los alumnos, entonces, ¿por qué no tener en cuenta su opinión? Yo, por ejemplo, en conocimiento del medio, en cada pruebecilla que le hago al final del tema, siempre pongo una pregunta en la que ellos me digan pues, que le ha gustado más, menos, que le gustaría haber aprendido, y eso pues a mí me da información sobre ellos, sobre sus inquietudes, ¿vale? Bien, pues se puede hacer alguna rúbrica, ya un poco a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Y nada, esto sería en cuanto a la evaluación y hasta con esto pues daríamos por concluida la parte de la situación de aprendizaje. La semana que viene ya empezaríamos también con la exposición y demás. Hoy os tengo que dejar un poquito antes, que por eso estoy ahí con la prisa, porque tengo que ir con el peque al pediatra y tengo que salir ya de casa. Y nada, si no, pues si se queda algo en el tintero, me lo escribís por WhatsApp, yo lo voy respondiendo. Y nada, la semana que viene, si queréis, recuperamos un poquito más de clase y listo. Así que nada, chicas, chicos, os tengo que dejar hoy sobre la bocina, como se suele decir en baloncesto, y nos vemos la semana que viene. Y nada, que me vayáis mandando, que vayáis ya dándole caña a la programación, que la dejemos cerrada y empecemos con las situaciones de aprendizaje que luego nos pille el toro, ¿de acuerdo? Pues nada, chicas, nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte, que le deis caña y me mandéis cositas. Un saludo.